Entonces, chicos, muy buenas tardes nuevamente. Les habíamos estado platicando el tema del contacto vía Hangout. Aquí está la dirección de nuestro correo electrónico con el cual deberíamos de ingresar con nuestro correo institucional. Y vamos a proceder a compartir el sílabo de estudio. Nuevamente, bienvenidos. El curso que vamos a ver es Tecnología Gráfica 1. El perfil del egresado de la licenciatura nos dice que el diseñador gráfico egresado de la Facultad de Arquitectura de la UMG en el grado de licenciado deberá tener las competencias profesionales para proponer, interpretar, crear y producir mensajes de comunicación visual para todo tipo de medios en diversos códigos y formatos, utilizando todos los recursos tecnológicos con creatividad y competencia. Adaptarse al desarrollo de la ciencia, diseñar, planificar, supervisar y dirigir proyectos de comunicación tomando en cuenta aspectos administrativos, legales y financieros. Trabajar con originalidad, eficiencia, realismo y estética, proyectos que respondan a las necesidades de la sociedad para la que diseña. Tendrá el razonamiento y criterio necesario para formular planes y programas de desarrollo a nivel nacional, programar actividades y trabajar en equipo. Desempeñar en el ejercicio de su profesión con ética y valores acordes a su formación profesional y principios universitarios. La descripción del curso Tecnología Gráfica 1 es una asignatura práctica del área correspondiente al ejercicio profesional en la que se proporcionan al estudiante la práctica necesaria para la integración de proyectos explotando el potencial de las aplicaciones de Autodesk, Maya y Photoshop. Se profundizará en los temas de edición y postproducción de imágenes digitales con Adobe Photoshop y se dará una introducción sobre el modelado 3D por medio de Autodesk Maya. En principio, entonces, jóvenes, nuestro curso, como decía anteriormente, se estará dividiendo en dos partes. La primera parte sería trabajarlo con Photoshop, que lo estará impartiendo su servidor, en Robando. La segunda parte se estará trabajando lo que es Maya, que lo estaríamos trabajando con el arquitecto Julio Aguirre. Entonces conmigo estarán básicamente 9 semanas. ¿Cuáles son las competencias del área y subárea? En el área, capacita al estudiante a aplicar en la práctica conocimientos de planificación, organizar, formular y gestionar proyectos, responsabilidad en la toma de decisiones con ética y brindar las herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos con calidad. En la subárea, conocimientos y dominios de los medios y herramientas para comunicar gráficamente las ideas de proyectos con las destrezas y conciencia social del aporte sensible frente a temas de diseño gráfico. Las competencias del curso. Primero tenemos competencias genéricas, que es la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 2. Capacidad creativa. 3. Capacidad de trabajo en equipo por medios virtuales. Las competencias específicas, que es el conocimiento de las técnicas de creación de digitales o para impresión litográfica. 2. Conocimiento de las técnicas de modelado 3D. 3. Conciencia de la disponibilidad y utilización de las diferentes herramientas digitales de software de acuerdo a las nuevas tendencias y a los requerimientos profesionales. Valores, excelencia, respeto, vinculación con la comunidad y cooperación. Muy bien, esto es en términos generales la presentación de lo que sería nuestro sílabo de la introducción del contenido de nuestro programa y de nuestro curso. De ahí tenemos básicamente lo que serían los contenidos que vamos a estar viendo. En la primera semana, que fue la semana que tuvimos de atraso, que la vamos a estar tomando esta semana,
tenemos lo que es Introducción a Tecnología Gráfica e Imagen Digital. ¿A qué nos referimos con este punto? Para que vayamos entendiendo un poquito. Aquí vamos a conocer las herramientas digitales de software que necesitarán en el semestre. Espero yo que al día de hoy ya todos tengamos instalado el software que vamos a estar utilizando en principio. Vamos a identificar las diferencias entre mapa de bits, rasters y vectores. Básicamente hoy es la introducción a lo que vamos a estar viendo. La segunda semana, que es la introducción a Photoshop, vamos a estar viendo las herramientas de la interfase del usuario. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a aprender sobre la barra de menú, tenemos paneles de control o barras de propiedades, nuestra ficha y navegación de documentos. También tenemos de nuestra barra de herramientas, tenemos que aprender cuál es nuestra área de trabajo, cuál es nuestra mesa de trabajo o área de recorte. Vamos a los diferentes paneles, la barra de estado, tenemos que ver nuestros menús, archivos, las preferencias de color que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Así que hay mucha información que tenemos que entender, cómo podemos guardar un documento, cómo se abre. Como les decía anteriormente, vamos a aprender el curso desde la versión 0.0. Así que las personas que no tienen o no han tenido ningún acercamiento en este programa, no se preocupen, aquí lo vamos a aprender desde la parte de principiante, por decirlo de alguna manera. De ahí tenemos la semana 3 y 4, vamos a aprender las herramientas de modificación de la imagen. En estas semanas vamos a entender y vamos a aprender nuestras herramientas como marco, mover, tenemos lazo, tenemos la varita mágica, tenemos herramientas de recorte, tenemos herramientas y trabajar con aerógrafos, vamos a estar trabajando con pincel, con lápiz, con tampones, vamos a ver las formas de la historia. Tenemos un historial de trabajo en Photoshop que lo vamos a aprender a utilizar. También deberíamos de aprender a utilizar nuestras herramientas de borrador, de degradado, cómo enfocar y desenfocar las imágenes. También en estas semanas estaríamos viendo cómo manipular el color de la imagen, cómo sobreexponer los colores. También estaríamos aprendiendo nuestras herramientas de trazos y de selecciones, cómo trabajar con el texto, con nuestra herramienta de pluma, con cómo trabajar con el zoom, cómo copiar, pegar y recortar imágenes y transformar nuestro lienzo de trabajo. La semana número 5 tenemos herramientas de corrección de imágenes y también tenemos herramientas de transformaciones y transformaciones libres. En esta semana, pues, para irles contando también un poquito, vamos a entender cómo funcionan los modos y las gamas de color, cómo vamos a trabajar los tamaños y resolución de la imagen, la resolución de pantalla, que es muy diferente a la resolución de la imagen. Si aprendemos resolución de la imagen y resolución de pantalla, también tenemos que aprender la resolución de impresión. Deberíamos de entender cómo son los procesos de calibrado de nuestros diferentes dispositivos, nuestros calibrados automáticos, cómo podemos desaturar nuestras imágenes, cómo podemos manejar el equilibrio del color, cuáles van a ser nuestras curvas de color, cuáles son las transformaciones, cómo podemos reemplazar colores. También podríamos ver en la transformación libre de imágenes cómo funcionan los procesos de escala, cómo podemos rotar, sesgar, distorsionar perspectivas, deformar. Así que si se dan cuenta, tenemos muchísima información que ir aprendiendo. La semana número 6 vamos a estar trabajando con lo que son los textos e importación de textos, cómo manejar nuestros textos normales, cómo trabajar con máscaras de textos, cómo trabajar todas nuestras opciones de textos dentro del área, cómo podemos exportar, cómo podemos guardar documentos para web, para diferentes dispositivos o guardar para procesos de impresión y cuáles van a ser nuestras opciones de impresión. Entonces, ya son temas un poquito más complejos. Para la semana 7 vamos a estar trabajando con lo que son las capas y filtros de capas.
Vamos a aprender a crear capas, a duplicar y a eliminar capas, cómo fusionarlas, cuáles van a ser los estilos de capa que estamos trabajando, máscaras de capa, transformar una capa, tenemos perspectivas, voltear, distorsionar, también tenemos transiciones en nuestras capas. Para la semana número 8, tenemos capas y filtros. En ellas tenemos los efectos de filtros, filtros con imágenes y texturas, cómo podemos hacer diferentes filtros, qué filtros podemos utilizar de manera artísticos y de enfoque, también cómo distorsionar y manejar el ruido de la imagen, cómo podemos interpretar los píxeles de la imagen. Vamos a aprender a trabajar también con nuestros objetos inteligentes e interacción entre diferentes aplicaciones, porque debemos entender que Photoshop es solamente una aplicación de muchas herramientas de diseño que nosotros pudiéramos estar trabajando. Por darles un ejemplo, podríamos estar trabajando en simultáneo con Photoshop, InDesign, Illustrator y PDFs. Entonces, Photoshop no lo es todo, sino que es una parte de los programas que pudiéramos estar trabajando. De ahí podríamos estar trabajando, o la semana número 9, vamos a estar trabajando con las ventanas, donde en ellas tenemos diferentes acciones de animación, de 3D, cómo manejar videos, cómo manejar GIF, cómo manejar líneas de tiempo, cómo vamos a tener ajustes de pinceles, estilos, cómo vamos a saber automatizar nuestro trabajo directamente en el programa. La semana número 10 ya tenemos una introducción a 3D, que esto ya es directamente lo que sería nuestro programa de Maya. Vamos a aprender entonces, vamos a tener una introducción a 3D, vamos a aprender a abrir y cerrar y a guardar las diferentes escenas, vamos a estar trabajando con las interfaces del software, cuáles van a ser nuestros layouts y nuestros viewports con proyecciones en plantas, alzados y perspectivas. Vamos a trabajar también estantería de polígonos, cómo mover, rotar y escalar objetos. La semana número 11 vamos a trabajar lo que son modalidades poligonales. Tenemos estantería de polígonos, nuestros offliners, sección de componentes. También vamos a aprender a mover, a rotar, a escalar y diferentes tipos de componentes como nuestros channel box, nuestro editor de atributos y nuestras herramientas de modelado. Para la semana número 12, la configuración de renders. Aquí vamos a aprender con motores de renders, vamos a aprender cuáles son los diferentes tipos de archivo que podemos trabajar en nuestro programa Maya. Vamos a entender cómo se manejan los tamaños de la imagen. Vamos a tener también la activación de iluminaciones. Vamos a tener un énfasis en Sky Shader. También tenemos configuración de materiales. Vamos a aprender a manejar el color, los brillos, los tonos opacos y las transparencias. La semana número 13 vamos a aprender a texturizar y a darle un mapping a nuestras imágenes de 3D. Vamos a aprender lo que sería el Hypershade y el V Texture Editor. Y cómo vamos a poder entonces tener una compatibilidad con Photoshop. Entonces aquí es donde ya empezamos a integrar otros tipos de programas y utilizando las dos herramientas que estamos utilizando. De ahí vamos a tener iluminación avanzada y HDRI. Y en la semana 14 ya hay un planteamiento de proyecto final. La semana número 15 se estará dando asesoría de video y su análisis crítico. La semana 16, asesoría de proyecto final. Para la semana 17, tener nuestro proyecto final y en la semana 18, irnos a la semana de evaluaciones finales. De hecho, chicos, hay muchísima información que vamos a estar aprendiendo en este semestre, que de hecho hasta yo creo que ahorita terminé mareado y creo que ya los mareé a ustedes. El objetivo no es asustarlos, el objetivo es para que veamos que en este semestre vamos a aprender muchísimo y que hay un
un sinfín de información que sí vamos a tener que aprender a gestionar. No se asusten, no es complicado. De hecho, estos programas pues tienen cierta ventaja, que son bastante amigables, entonces los podemos trabajar perfectamente. Obviamente la metodología y técnicas de aprendizaje que nosotros tenemos, ya no voy a seguir leyendo porque aquí precisamente en su Blackboard tienen el sílabo, que de hecho a mí pues me solicitan que lo explique para que entendamos, pero ya estas partes pues ya las tenemos directamente en nuestra plataforma de Blackboard. Les voy a agradecer también que en la medida de lo posible se vayan a lo que es la información general en su plataforma de Blackboard, buscan el curso Tecnología Gráfica 1 y para poder terminar de ver lo que es el sílabo aparece en información general. De ahí tenemos que entonces la metodología vamos a estar trabajando pues obviamente de manera virtual. Vamos a estar haciendo uso de nuestra plataforma de Blackboard. Ahí, si se dan cuenta, voy a estar subiendo el contenido semana a semana para que podamos estar atendiendo el contenido de la semana. También les cuento que todas las clases van a ser grabadas y están siendo subidas a un canal en YouTube. El canal de YouTube aparece con mi nombre, Henry Alberto Obando Vázquez. Tenemos ahí nuestro correo electrónico. ¿Por qué se graban las clases? Pues obviamente en este tipo de curso, pues sí van a haber muchas cosas que se nos podrían olvidar. Entonces al momento de grabar la clase, podríamos regresar y ver punto por punto lo que se estuvo explicando. Entonces para eso nos sirve el grabar las clases. Tercer punto, les cuento que todos ya tienen, les mandé un correo electrónico mandándoles una invitación para una carpeta compartida que tenemos en Blackboard, perdón, en Google Drive. ¿Para qué nos va a servir esa carpeta compartida? Pues nos va a servir para subir directamente nuestros trabajos, porque muchas veces estos documentos son bastante más pesados. Entonces, les voy a agradecer que revisen su correo electrónico para que podamos ver que se les mandó ya la invitación. Ya tengo algunas solicitudes de regreso donde Daniel, Lester, Mijail, José, Daniela, Mabel también ya me pasaron ahorita las solicitudes. En breve les estaré dando acceso a la carpeta porque ahí les estoy colocando diferentes materiales. Sí, gracias José. Todavía no he dado el permiso a las personas que me han mandado su correo, pero sí les voy a agradecer que el día de hoy me manden o soliciten el permiso, porque ya el día de hoy empezamos a trabajar de lleno, entonces ahí hay material con el cual vamos a estar trabajando. De ahí tenemos el punto número 7, este es un punto bastante importante y sí necesito que lo leamos. El alumno deberá generar de su propia un video evidenciando su participación en el proceso de presentación de sus proyectos modelados en 3D. El video deberá ser de duración mínima de 5 minutos y máxima de 15 minutos y con previa aprobación del catedrático para ser publicado en el canal de YouTube de la facultad. Tiene una ponderación de 10 puntos netos. Entonces sí va a ser importante que nos pongamos las pilas. De ahí el punto número 8, tenemos un conversatorio virtual. ¿En qué consiste este conversatorio? Se deberá leer y analizar y participar en un conversatorio virtual a través de una videoconferencia grupal conducida por el catedrático del libro Las leyes de la simplicidad, el cual podrá descargar en el siguiente enlace. Ahí está el enlace de donde puede descargar el libro. Sí es importante que lo leamos y en los próximos días yo les voy a estar contando a qué se refiere este conversatorio y cómo lo vamos a estar desarrollando. Pues de ahí ya tenemos lo que es nuestro proceso de evaluación. Tenemos
nuestro módulo de Photoshop 40 puntos. En nuestro módulo de 3D Maya tenemos otros 40 puntos. Si se dieron cuenta, hablábamos de un video de análisis crítico, tenemos 10 puntos netos y un conversatorio virtual de 10 puntos netos, lo que hace una sumatoria de 100 puntos. Este semestre ha cambiado un poquito a lo que les tocó a ustedes el semestre pasado, que fue el primer semestre que la mayoría comenzó. Anteriormente, los cursos se ganaban con 61 puntos, ahora la modalidad está cambiando completamente y es importante que tengamos en cuenta que ahora el curso se aprueba con 70 puntos. ¿Qué se requiere de ustedes? Que se esfuercen, que trabajen. Los puntos no son inalcanzables, sencillamente tenemos que trabajar y ponernos las pilas. En este caso no existe una zona mínima. No se aplica la norma del 80% de asistencia como se hacía en las clases presenciales, pero sí el 80% de entregas de tareas y o actividades. Si ustedes entregan tareas, automáticamente se les puede dar de baja del curso, que yo creo que sería la situación menos viable para cualquiera de ustedes. Entonces, si estamos al día de hoy, es importante que pongamos atención en que tenemos que hacer nuestras tareas para ir salvando nuestro curso. Todo material gráfico, textual o audio y video, consultas o referencias deberán de estar debidamente citadas bajo las normas APA. ¿Por qué razón? Porque la facultad tiene una tolerancia de 0 al plagio, de manera que incurrir en el mismo conlleva la inmediata sanción emitida por decanato. Entonces, por favor, sí les voy a rogar que todo lo que hagamos tenga, y de hecho se puede utilizar el recurso, pero si lo voy a utilizar como se menciona, tiene que estar debidamente escrito con sus referencias, y estas referencias debidamente citadas bajo las normas APA. En síntesis, esa es la presentación, chicos, del sílabo del curso. Cuéntenme qué les pareció, si les parece bien, para que podamos ir avanzando. Y si alguien tiene alguna duda, por favor les voy a agradecer que la hagamos ahorita porque ese es el momento pertinente para poder hacerlo. No que no lo puedo hacer más adelante, pero ahorita que está la información fresca, creo que tenemos las dudas que podríamos ir solventando. Con esto entonces damos por finalizado lo que sería la presentación general del curso y la presentación del sílabo del curso.